Después de 2 largos meses sin estar en el libro de Romanos, vamos a abrir Romanos 9. Vamos a continuar con la serie de Romanos. Antes de que leamos nuestro texto con mucha atención, con todos nuestros sentidos, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude a tener claridad en nuestra mente, que pueda ser nuestros corazones liberados de toda objeción y de tantos criterios humanos y medidas humanas a la hora de considerar este texto, que creo que es uno de los más complicados, no de entender, sino de aceptar como personas que hemos sido o somos hombres caídos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos una vez más porque hemos podido antes celebrar lo que tú has hecho por nosotros. Hemos podido cantar cuán glorioso es el intercambio que nos has otorgado por gracia, por misericordia y por tu elección soberana, por tu elección incondicional. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tu palabra dice, Señor, y a poder recibirla con humildad, Señor, sabiendo qué es lo que tú dices y no lo que nosotros pensamos o determinamos. Ayúdame a mí también, dame sabiduría para poder exponerla con claridad y con precisión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Charles Spurgeon, el famoso conocido como el príncipe de los predicadores, a lo largo de su trayectoria tuvo mucho que decir sobre la soberanía de Dios y sobre la elección divina, pero especialmente se basó en este texto de Romanos 9, del 13 hasta el 29. Voy a decir lo que él dijo, lo cito. Dice: amados, en el pasaje de Romanos 9, del 13 al 29, encontramos una verdad que a menudo desafía nuestra comprensión y nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de la soberanía de Dios. Aquí el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, elige mostrar misericordia y endurecer a quien Él quiere. Spurgeon decía: nos inclinamos ante la elección soberana de Dios no porque entendamos completamente sus caminos, sino porque reconocemos su carácter santo, perfecto y que no hay injusticia en Dios. Así que, iglesia, en este vasto océano inmenso que nos vamos a sumergir en esta mañana sobre la misericordia y la soberanía de Dios en la elección, vamos a encontrar dos cosas: consuelo y seguridad en Dios. La soberanía de Dios y la misericordia de Dios, actuando bajo hombres caídos, solo ofrecen consuelo y seguridad. Por eso es algo propicio para entender correctamente, para que nuestros corazones queden anclados en el Dios soberano, el cual es el Rey de la misericordia y de la elección. Vamos a leer nuestro texto y luego vamos a profundizar en él. Desde el versículo 13 hasta el 29. La última vez que predicamos concluimos incorporando el versículo 13 en el sermón anterior y ahora lo vamos a meter para comenzar. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hoy, con la ayuda de este texto, al considerarlo, al meditar en él, vamos a poder ver la soberanía de Dios en la elección. Vamos a ver cómo Dios muestra misericordia y endurece a quien Él desea. Y esto para demostrar de alguna forma que esto no es en base al mérito humano. La elección de Dios, del Dios soberano, no está condicionada a las condiciones humanas, sino más bien a su infinita gracia. Y como enseña el texto, ya no solo para los judíos, sino también para los gentiles, para ti y para mí. Vamos a leer nuevamente el versículo 13, que ahí tenemos nuestro primer encabezado. Y aquí vamos a ver cómo Dios ama soberanamente. Dice el texto, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como podéis ver, Dios ama soberanamente. No existe nada fuera de Él que le lleve a amar. No hay nada que le provoque a amar. No hay ninguna condición adicional que haya gestionado que Dios ame. Como sabemos, Dios eligió a uno y a otro antes de que hubiesen hecho nada. Dice, ni bueno ni malo. Como vemos, aquí Pablo cita a Malaquías. Aquí Pablo utiliza la voz de Dios, los actos de Dios, los hechos soberanos de Dios para registrar cuál es la libre elección de Dios en amar a las personas. Dios no nos ama porque hayamos hecho muchas cosas malas, tampoco nos ama porque hayamos hecho alguna cosa buena. Como aquí vemos, Pablo utiliza este texto, esta realidad para demostrar la elección divina, para demostrar que Dios es soberano en amar, que no hay nada que condicione a Dios a amar. No hay nada en el hombre que le genere atraer a Dios hacia él, ni nada que le impida que Dios le ame. Como aquí vemos, Pablo utiliza este fuerte contraste de amé a Jacob, más aborrecí a Esaú, para aumentar esta afirmación, para mostrar que Dios en su elección no se basa en méritos humanos, no se basó en amar a Jacob porque haya hecho algo bueno.
El texto intenta mostrar y afirmar este absoluto de que Dios ama libremente, de que Dios es soberano en amar. No está condicionado ni por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por las personas, ni por nada de lo que el hombre haga, como vamos a ver más adelante. Dios ejerce su derecho soberano de elegir a quien Él ama, para demostrar clara y infinitamente en todos los tiempos y en todo lugar de que Él no está condicionado, sino que todo está ligado a su sabia elección, a sus propósitos divinos y, como vamos a ver, a su gracia y misericordia infinita. Esto implica, hermanos, iglesia, nos hace ver este versículo claramente que no depende de nosotros que Dios nos ame. Esta verdad muchas veces es rechazada en el corazón, en lo más profundo, porque esto nos posiciona a nosotros y nos humilla de que no vamos a alcanzar a Dios por nuestras obras. Esto hace que el hombre vaya al lugar donde tiene que ir, el que Dios nos ame soberanamente, lleva al hombre a depender totalmente de Dios. De su absoluta gracia y misericordia dependemos. No hay ningún mérito en nosotros, iglesia, que haga que Dios nos ame. Por lo tanto, su amor hacia nosotros, como vemos, es a causa de su elección. Su amor es a causa de su naturaleza. Su amor es a causa de su gracia. Y menos mal que esto es así. Ante esta verdad solo podemos decir, Dios, que Dios sea alabado, que Dios sea engrandecido entre nosotros, porque Él eligió amarnos en su soberanía, en su propósito, incomprensible como a pecadores como nosotros, Dios haya querido amarnos. No es incomprensible cómo haya querido aborrecernos, sino es incomprensible cómo Dios haya querido amarnos. En nuestro segundo encabezado es bastante más largo, va desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Y aquí vamos a ver la soberanía de la elección. La soberanía de Dios en la elección, cómo hay diferentes aspectos que vamos a considerar. El primero, en el versículo 14, vamos a considerar la justicia soberana de Dios. No solo es soberano en amarnos, sino que en su elección Él aplica una justicia soberana. Dice el texto, si amó a uno y aborreció al otro, la pregunta que surge es, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo contesta rotundamente, de ninguna manera. A esta objeción, a esta pregunta, surge en muchos corazones, pero Pablo va a responder directamente de que no hay injusticia en Dios, sino más bien hay misericordia en Dios. En su elección, como vemos, Dios optó por dar misericordia a un hermano ante otro. Si Dios no hubiese mostrado misericordia, todos nosotros, incluso Jacob y Esaú, serían erradicados de la faz de la tierra. Pero Dios eligió, y en su justicia, usar de misericordia. Quiere decir que si Dios hubiese pagado lo que debería pagar a cada uno de nosotros, nos hubiese exterminado. Pero Dios, como es justo, eligió usar de su justicia, de su carácter divino y aplicarlo para que su justicia quede intacta. Dios permanece siendo justo y aplicando a pecadores gracia, misericordia.
Aquí el punto es demostrar de que Dios no está incluso sujeto a un juicio humano, sino está sujeto a su carácter, a su esencia, en aplicar justicia. Por eso como iglesia, como creyente, nosotros debemos aceptar que Dios es justo en todas sus decisiones. Debemos ver cómo esa justicia se mantiene intacta, aún condenando a muchos al infierno. Su justicia se mantiene intacta, salvando a pecadores que no merecen ser salvados. Su justicia se mantiene intacta. Esto hace que Él sea soberano. Esto nos lleva realmente a confiar plenamente en Él. Nos humilla y nos lleva a no confiar en nuestra capacidad humana. Es más, por nuestra capacidad humana no llegaríamos a obtener el estándar que el Señor ha establecido, como ya hemos visto a lo largo de todo Romanos, que no hay ni uno bueno. Así que esta verdad de que Dios se mantiene justo nos hace a la misma vez humildes, a la misma vez que Dios sigue aplicando esta justicia en nosotros, nos hace cada vez más humildes, al saber que Dios no nos está pagando lo que debería pagarnos, porque está aplicando misericordia, y a su vez nos hace totalmente dependientes de Él. Si no fuese por esta justicia de Dios en Cristo, estaríamos siendo culpables. En el versículo 15 y en el 16 encontramos cómo la misericordia de Dios es también soberana. Dice el versículo 15, pues a Moisés dice, ¿quién dice? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Como vemos, y para acentuar el punto, Pablo cita Éxodo 33, 19, para decir claramente lo que Dios dice a Moisés. Esto no es una doctrina inventada por la iglesia, sino es lo que Dios dice a Moisés. Y para eso Pablo usa el texto preciso, la historia precisa para acudir a ello, para que los propios judíos que estaban en Roma pudiesen decir, uy, esto es lo que Dios dijo a Moisés. Y aquí vemos que Pablo acentúa, subraya en rojo, que Dios declara su soberanía absoluta. Dios declara la distribución absoluta de su misericordia como Él quiere. Como aquí vemos, Dios ha hablado. Debes subrayar esto en tu Biblia en rojo. Dios otorga misericordia no a causa del mérito humano. El hombre, cada vez que vamos leyendo el texto y vamos avanzando, el hombre cada vez queda más abajo y Dios queda más arriba. Dependemos de Dios 100%, dependemos de su misericordia soberana. No dependemos de lo que vayamos a hacer nosotros como hombres caídos. Dependemos absolutamente de su misericordia, de su compasión. Como vemos, Dios otorga misericordia no bajo una medida humana, no bajo un régimen humano, como bien dice el texto, no depende del que quiere. Esto nos humilla totalmente. No depende del que corre, no depende de lo que tú hagas, sino depende de su naturaleza, de su soberanía, de su justicia, de su misericordia.
Como vemos en el texto, Pablo acude a lo que Dios dijo a Moisés. El punto es que los favores de Dios no están determinados por nada que está fuera de Él. Dios no otorga misericordia a algunos porque hayan hecho X cosas, ni incluso porque lo quisiesen, dice el texto. El propósito de Dios en la elección, en distribuir su gracia y su misericordia, no descansa en la voluntad humana, no descansa en lo que tú quieras, no descansa en el esfuerzo humano, sino que descansa en la soberanía absoluta de Dios. Así que si hoy estamos en pie, si hoy estamos en Cristo, es porque su misericordia es infinita. A quien debemos alabar es a Él. No depende de que nosotros hayamos corrido, no depende de que nosotros hayamos querido, sino de que Dios en su infinita sabiduría obró todas las cosas para bien, para salvarnos. La Biblia afirma en otro texto claramente de que no hay quien busque a Dios. Dice claramente en Romanos, todos se desviaron. Y ahí estábamos tú y yo, pero Dios ha obrado, como dice el texto, ha tenido misericordia, dice al final del versículo 16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Como vemos, esto exalta al carácter puro, a la esencia pura de Dios. No dependemos de unas normas eclesiales. No dependemos de unas doctrinas aquí y allá sueltas. No dependemos de un dogma. Dependemos claramente y absolutamente, como bien lo dice el texto, que lo afirma con toda contundencia, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto realmente ofrece consuelo, seguridad, porque si dependería de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro querer, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Así que gracias a Dios de que la obra de salvación depende de principio a fin de Él. El versículo 16 es totalmente contundente. Aquí podemos observar la gran misericordia, y no es solo una misericordia normal, es una misericordia soberana que actúa soberanamente. No actúa si tú has hecho esta cosa o la otra cosa. Actúa soberanamente, en plena dependencia del carácter salvífico, benevolente y misericordioso de Dios. Como vemos, hermanos, en el versículo 16, esto exalta a Dios. Esto exalta de que Dios, entre todos los dioses y entre todas las religiones, Dios es el Dios soberano. Dios es el Dios que no tiene igual. Dios es un Dios que ha decidido y elegido salvar a muchos. Como vemos aquí en el texto, y lo has leído conmigo, ves tú por tú mismo, por tus propios ojos, la soberanía de Dios en la salvación. No puedo agregar nada, no puedo torcer el texto, no puedo quitarle nada. Es Dios el que realmente ha obrado la salvación en nosotros. Como bien dice el texto, la salvación es de Dios, no es resultado del esfuerzo humano, no es el resultado del apetito humano, la salvación, sino es obra de su elección, soberana, sabia, misericordiosa. La salvación depende 100% de Dios. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esta verdad es rechazada por muchos.
esta verdad, la cosmovisión que este mundo nos da, el humanismo en nuestras propias vidas, voy a agregar el familiarismo, el mamismo, el papismo, vamos a ponerle seísmo para que suene curioso. Todo eso hace que rechacemos esto, cuando debería ser todo lo contrario, llevarnos a ponernos de rodillas ante Dios, sabiendo de que Él depende de la salvación de nuestros hijos. Nos llevaría a descansar absolutamente en Él, sabiendo que Él es soberano, misericordioso. En vez de ofrecer consuelo a nuestro corazón de que depende de Dios y no de la actitud o del querer de mi hija y del esfuerzo de mi hija, depende de Dios, yo descanso. Si la salvación depende de Dios, descanso. Si la salvación depende de mi hija, ahí no puedo descansar. La soberanía de Dios en la elección es un regalo, es una gran bendición. Como vemos, en muchos corazones, en muchos lugares, se enseña todo lo contrario, que el hombre tiene el control, que eres tú el que tienes que decidir, que eres tú el que tienes que hacer. Pero según en el texto, encontramos una cláusula absoluta. No depende del hombre, sino de Dios. Es contundente el versículo 16. La cláusula está en Dios y en su misericordia. Nunca olvides esto. El versículo 17 y 18 observamos el propósito soberano de Dios en la elección. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice, es como decir, Dios dice esto. Dios dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pablo aquí vuelve a citar Éxodo y y declara el propósito soberano de Dios, de por qué levantó a Faraón. Dice, para mostrar su poder y para que su nombre sea glorificado en toda la tierra. Aquí vemos el propósito divino de Dios, aún en la resistencia de Faraón. El propósito de Dios se mostró en que su nombre sea pronunciado, conocido, a través de sus hechos potentosos. Como vemos en el texto, Dios usa incluso la resistencia de los impíos para cumplir con su propósito soberano, que no es otro que su nombre sea glorificado. El versículo 18 en muchas ocasiones ha sido mal entendido, mal usado. Se ha interpretado mal de que Dios es el que endurece el corazón de Faraón. Aquí estamos leyendo eso con nuestros propios ojos, pero tenemos que acudir a toda la teología para poder comprender lo que Dios está diciendo. Como hemos visto antes, dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Es más o menos la misma idea, el mismo contraste, porque encontramos en el relato de Éxodo, de todo el libro de eso, en varias ocasiones hace referencia a cómo Faraón endureció una y otra vez su propio corazón antes de que Dios endureciera su corazón. O mejor dicho, antes de que Dios dejara a Faraón en su dureza, y mejor dicho, y no aplicase la misericordia que aplicó en otros. En Éxodo 8:15 dice, pero viendo Faraón que había respiro, endureció su corazón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Ya vemos aquí que Faraón ya se había opuesto a lo que Dios había dicho. En el 8:32
Y Faraón volvió a endurecer su corazón esta vez también. Quiere decir, ya lo había hecho, esta vez también, y no dejó ir al pueblo. Se opuso a la voluntad de Dios. En el versículo 34 dice, viendo Faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar. Endureció su corazón, él y sus siervos. Aquí vemos claramente lo que la palabra de Dios sí enseña. Debemos entender lo que el texto está intentando amplificar, es que debemos entender que aún las personas poderosas, incluso el faraón, está intentando decir el texto, están todos bajo el control soberano de Dios. No importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa de qué familia seas, no importa si hayas estado en el principio de esta iglesia o en el final, o sea este tu primer día, no importa quién seas, todos estamos bajo el control soberano de Dios. Todos estamos en dependencia absoluta de la misericordia de Dios. Todos dependemos del Dios soberano. Iglesia, o mi hermano o amigo, que estás aquí, tú y yo, aunque esto te humille, tú y yo estamos bajo el control soberano de Dios. Tú y yo dependemos absolutamente de su misericordia. De lo contrario, su juicio sería aplicado a nosotros, su justicia, para que Dios siga siendo justo. Y seguramente que tú y yo somos culpables ante un Dios santo. Si no fuese por la elección soberana, que esta elección soberana nos deja entrever y nos manifiesta su misericordia, tú y yo deberíamos ser arrojados lejos de la presencia de Dios. Por lo tanto, nuestra sumisión, nuestra dependencia, nuestra humildad debe ser ante Dios. A esto que Pablo acaba de mencionar, de que para esto mismo te he levantado, y vuelve a reiterar en el versículo 18, de manera de que de quien Él quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, surge la objeción y la rebeldía humana de la soberanía de Dios en la elección en el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Estas son preguntas legítimas que surgen en el corazón. Estas preguntas revelan de que si Dios es soberano y actúa y aplica misericordia con el que Él quiere, a la manera que Él quiere, lleva al hombre a mostrar esta rebeldía en su corazón. Esta rebeldía que ante la soberanía de Dios lo único que quiere actuar es con libertad para continuar pecando. Es decir, si Dios es soberano, ¿cómo me va a inculpar a mí? No sé si podéis ver la rebeldía, la rebelión ante la soberanía de Dios. En vez de usar, si Dios es soberano, dependo 100% de Él. No, si Dios es soberano, ¿cómo me va a inculpar? Aprovechan la soberanía de Dios para implantar su deseo de oír de su responsabilidad. Que Dios sea soberano no quita que tú debas de arrepentirte. No quita el mandato de que la palabra de Dios también dice que debes de arrepentirte. Debes creer en Jesucristo, debes creer en el Evangelio para ser salvo. Que Dios sea soberano no quita esta otra parte. Pero aquí vemos cómo la rebeldía humana se manifiesta ante el Dios soberano. Aquí vemos que el hombre aprovecha
la soberanía de Dios para decir, bueno, si Dios es soberano, yo voy a huir de mi responsabilidad y la culpa es de Dios. Este es el corazón perverso y humano, el corazón caído, el corazón que ha sido regenerado, dice, bendito sea Dios por haber hecho esto, porque no me has pagado conforme a mis pecados, sino has tenido elección, no sé si sabia en elegirnos a nosotros, pero nos has elegido y has aplicado misericordia en nosotros. Como vemos aquí, aunque Dios es soberano en su elección, en su aplicación de su misericordia, como ya hemos visto, esto no hace que el hombre sea justo ante Dios, sino más bien lo hace culpable. Solo el que Dios aplique la misericordia en nosotros nos hace justo ante Dios, no solo el que Él sea soberano. Así que, iglesia, quiero que podamos ver cómo es la elección divina, cómo es la provisión divina, cómo su elección misericordiosa nos libra de toda condena. Y no hay nada fuera de esa elección misericordiosa que nos libre de la condena. Esto lo único que hace, hermanos y hermanas, es llevar a poner a Dios en su lugar de rey, de soberano. Él es el único bueno y justo capaz de aplicar misericordia a hombres injustos y pecadores. Solo Dios en su soberanía tiene la capacidad y por medio de Cristo, del sacrificio perfecto, de hacer que todo este puzzle suene para la gloria de Dios. A esta pregunta Pablo continúa respondiendo en el versículo 20 y 21, y aquí va como a cerrar un poco el círculo para decir que Dios es soberano, como un simple alfarero con su barro en sus manos. Dice el texto claramente, más antes, oh hombres, ante esta rebeldía, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pablo responde claramente a la objeción, a la rebeldía de que si Dios es injusto, sin culpa a las personas que son injustos, que son culpables. Aquí Pablo usa esta metáfora, como también la vuelve a usar en Isaías y en Jeremías, para argumentar que Dios, como creador, es soberano. Esto a veces se va de nuestro alcance, lo podemos decir con nuestra boca, pero siguen surgiendo estas preguntas en nuestro corazón. En lo más profundo de nuestro corazón está anclado nuestra humanidad caída. Y en nuestra práctica se manifiesta una y otra vez. Así que Pablo aquí argumenta que Dios tiene el derecho absoluto, como soberano que es, de hacer lo que Él desea. Como vemos, Él es el alfarero. Él tiene el pleno derecho de hacer con el barro lo que Él quiere. Y nosotros, lo único que tenemos es que cerrar la boca ante Dios. Dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El hombre, el pecador, aquel que aún no ha sido regenerado constantemente, está buscando altercar contra Dios, cuestionar al Creador por sus decisiones. Terrible la condición del hombre. Terrible porque Dios aplicó misericordia a uno y a otro no. Ese es el punto. ¿Por qué aplicó misericordia
a uno de los dos hermanos? ¿Por qué aplicó misericordia al pueblo de Israel y a Faraón con los egipcios los hundió en el mar? ¿Por qué aplicó misericordia? El hombre en su rebeldía sigue cuestionando a Dios en vez de ver el otro lado de la moneda y decir, bendito sea Dios. Porque merecíamos lo mismo que Faraón y todo su ejército. Merecíamos esas plagas y muchas más plagas. Merecemos a día de hoy, yo como pastor y tú como quien seas, lo mismo, por tantas cosas y tantos pecados que tenemos. Pero Dios optó por hacer de una masa un vaso para su honra, para su gloria, y al otro para lo que ya es. Un vaso de deshonra. No es que Dios lo haya convertido en vaso de deshonra, es lo que ahora va a explicar el texto. Como Dios, como creador soberano, hermanos, iglesia, tiene el derecho absoluto sobre nuestras vidas. Lo cual implica, o está intentando transmitir, que sus decisiones, el texto diciendo que Él es el alfarero, que sus decisiones no están condicionadas a lo que el barro diga. Esto nos lleva cada vez más abajo, ¿verdad? Pero menos mal que dependemos de lo que Él dice. De que Él dice, en Cristo, vosotros estáis, por Cristo, vosotros estáis en Dios. Menos mal que es por ello. Así que, iglesia, nunca pensemos que tenemos derechos de cuestionar al soberano. Antes bien, nuestra posición debe ser humillarnos, reconocer continuamente de que necesitamos de su sabia elección, reconocer que necesitamos que Él aplique misericordia, que Él haga de nosotros un vaso de honra. Dependemos 100% de sus manos, transformando nuestras vidas. No hay nada fuera de Él, iglesia. Lo decía alguien el otro día predicando de Juan 15, dice, separado de Él nada podemos hacer. Vayamos a nuestro último encabezado. Aquí hemos visto cómo la elección de Dios en su soberanía se manifiesta en su justicia, en su misericordia, en sus propósitos, en la rebeldía humana, en el derecho de Él como creador. Y por último vamos a ver claramente cómo esta elección soberana de Dios produce la inclusión de los gentiles. Y esto es glorioso, hermanos. Si no fuese por la elección de Dios, y una elección que la voy a enmarcar en estos términos, elección incondicional, no doble predestinación, sino una elección incondicional. Si no fuese por esto, estaríamos lejos de Dios. El versículo 22, 23 hasta el 29 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Hasta ahí. Como vemos, primeramente, en estos dos versículos podemos apreciar la paciencia y el propósito divino de Dios. Dice el texto que Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira. Y aquí dice el texto, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué dice?
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En ningún momento el texto está diciendo de que Dios preparó vasos de ira para destrucción, sino que todos nosotros, a causa de la caída del hombre, estamos enmarcados y preparados para destrucción desde el día que nacemos. Pero Dios, queriendo mostrar su ira, el pago justo por el pecado y hacer notorio su poder, ¿qué hizo? Actuó con suma paciencia, soportó aquello que tendría que haber quitado de la faz de la tierra, como ocurrió en los tiempos de Noé, como luego va a mencionar también con Sodoma y Gomorra. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, y para hacer notorias esta otra parte, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, en primera persona, preparó de antemano para gloria. Bueno, el texto es claro, pero es contundente. Como vemos y hemos argumentado, no dice que Él preparó vasos para ira, que implica que Él no los creó para destrucción. No existe una doble predestinación de unas personas creadas para destrucción y otras creadas para salvación, y que Dios aquí está en un trono y hace esto y extermina a unos y a otros no. El texto no está diciendo eso, sino que está implícitamente diciendo que todos nosotros somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estamos bajo esa base. Y el contraste es que la misericordia de Dios es aplicada, de que Dios preparó de antemano los vasos de misericordia para su gloria. Como vemos, a causa de estar bajo su misericordia, a causa de estar bajo Cristo, bajo la gracia, existen aquellos que están destinados para su gloria. Esto solo con el único propósito de revelar, como aquí bien dice el texto, para hacer notorias las riquezas de su gloria, su carácter benevolente, su inigualable elección, su gracia sublime. Como vemos, el texto dice, para hacer notorio su poder ya existente. No hizo algo Dios para demostrar algo, sino que hizo algo para hacer resaltar lo ya existente, las riquezas de sus glorias. Él, Dios en primera persona, preparó, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, que Cristo pagase por nuestros pecados, para ser vasos de misericordia. Dios usó de su poder, resucitando a Cristo, para aplicar misericordia a muchos. Dios eligió mandar a Cristo para revelar su gloria, para hacer notorio su poder. ¿Cómo? Mediante aplicando la misericordia y satisfaciendo la ira completa de Dios en el sacrificio perfecto de Cristo. Así que aquellos que han creído en Cristo, solo aquellos que han creído en Cristo, han sido, como bien dice el texto, son vasos preparados de antemano por Él para su gloria. Como vemos, la diferencia la ha causado la intervención divina. La diferencia la ha causado su elección, lo que Él preparó. La diferencia no la ha causado ningún hombre, ninguna denominación, ninguna idea, ninguna filosofía. La diferencia la ha causado Cristo. La diferencia es que Dios eligió mandar a Cristo para ser vasos de misericordia.
Si no fuese por Cristo, no existirían vasos de misericordia. Dice que somos hechos justicias de Dios en Él. Si no fuese por Cristo, no existirían vasos de misericordia. Existirían los vasos preparados para ira, para destrucción. Y el argumento continúa en el versículo 24. Así que, mi hermano, quiero que pienses con cordura sobre la elección. Quiero que pienses bíblicamente. Si eras hijo de ira, igual que los demás, pero Dios eligió hacer notorio su poder a tu vida aplicando la misericordia, debes darle gloria a Él. Esto lo hizo solo para su gloria. Así que debes considerar que la elección es totalmente preciosa, pero no es tan importante que sea muy preciosa, sino que es necesaria. Sin la elección, tú no elegirías a Dios. El versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado. Él ha llamado. Él ha elegido. Dice Pablo, esto es a nosotros. Él habla de él y de los receptores de la carta. Y a nosotros, no solo de los judíos. Ya no solo Dios eligió al pueblo judío, les está diciendo, a los romanos, sino también de los gentiles. Aquí Pablo cierra el círculo de que la elección de Dios es incondicional, que la elección de Dios es aplicada no solo al pueblo de Israel, como era en un principio, sino que es a todas las personas. Y Pablo le quiere hacer mostrar a los romanos, vosotros habéis sido elegidos por Dios. Vosotros habéis sido llamados por Dios. Vosotros no llamasteis a Dios. Como vemos, esta elección implica una inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Yo no sé cómo hay personas que todavía pueden ver o considerar la elección de Dios como algo terrorífico. Cuando si no fuese por la elección, los gentiles, tú y yo, no estaríamos siendo salvos. Así que aquí vemos la misericordia y la elección de Dios incluye a los gentiles, a toda persona. No es universalismo, pero quiere decir que no solo Israel es el pueblo de Dios, como ahora va a argumentar el texto. Así que, hermanos, quiero que veáis y comprendáis cuán bendición es la elección incondicional, no condicional, incondicional. Es una gran bendición. Si no fuese así, no habría lugar para nosotros. Así que, iglesia, la soberanía, la misericordia, la elección de Dios afecta nuestras vidas directamente. Si hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque Dios en su soberanía ha determinado que oigamos su palabra. Esto debe producir en nosotros mayor gozo, mayor gratitud ante Dios, mayor humildad, mayor dependencia de Dios. Así que debemos abandonar nuestras matemáticas religiosas, espirituales, pensando que si hago esto, lo otro, Dios va a hacer esto, lo otro, para aquí, para allá. No, dependemos de su misericordia absoluta, de su sabio plan de redención en Cristo Jesús, no solo para perdonar y justificar nuestros pecados, sino para santificarnos, para llevarnos a vivir una vida para su gloria. Para defender esto, Pablo, su tesis de estos versículos, dice en el versículo 25 y 26, citando a Dios nuevamente, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, en el lugar donde se les dijo, vosotros
no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como vemos, Pablo cita estas profecías, estos oráculos de Dios para mostrar la inclusión que Dios ha elegido en su soberana, no sabemos por qué, según el texto vemos, para su gloria, pero incomprensible para nosotros por qué Dios lo ha hecho, que a los que no eran su pueblo, hoy son su pueblo y hoy son llamados hijos del Dios viviente. Y esto es gracias a su elección. Como vemos, Dios en su misericordia elige un cambio de estado en nosotros. Hoy tú y yo, si estamos en Cristo, es gracias a su misericordia. Así que si no estás en Cristo, si no eres su pueblo, tampoco eres su amada iglesia. Por tanto, aunque todo está en la soberanía de Dios, te exhorto a que creas en Cristo, a que te arrepientas. La soberanía de Dios no exime de que tú te debas de arrepentir, que debas de creer en Cristo para salvación. En el versículo 27, 28 y 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Nuevamente, Pablo cita y argumenta todo lo que dice en lo que Dios ha dicho. Como vemos, Dios ejecutará juicio con justicia y con rapidez, pero también preservará a partes, a algunos, para el uso de su misericordia. Dios elige dar misericordia. No es injusto. Dios elige dar misericordia a algunos que no deberían tener misericordia. Como vemos, algunos de Israel, Dios elige intervenir, elige dar esta preservación divina, porque la gran mayoría de Israel y todos los gentiles deberíamos ser juzgados. Pero Dios en su misericordia desea demostrar su justicia. Dios en su misericordia desea mostrar su gracia. Como bien dice en el texto, en el versículo 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma vendríamos a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, si Dios no hubiese elegido, si Dios no hubiese actuado soberanamente, estaríamos peor que Sodoma y Gomorra. Así que creo que la palabra de Dios nos tiene que producir asombro. Nos debe de maravillar ante esta soberanía, como decía Spurgeon, aunque la podamos entender al completo, es, por lo poco que podemos ver, es maravillosa. Esta soberanía, esta elección incondicional nos debe llevar a responder con humildad ante Dios, con gratitud. Nos debe llevar a poner a Dios en su trono. No estamos nosotros en el trono. Dios es el soberano. Y aquí vemos claramente cómo Pablo desarrolló esta doctrina de la elección soberana e incondicional, para afirmar y declarar claramente que la soberanía, que la salvación es un regalo de Dios y que depende continuamente y por siempre y por todos los siglos y en todo lugar, no importa la cultura,
de la gran misericordia de Dios. Si tendríamos que aplicar esta verdad a nuestra vida, por lo menos encontramos 4 formas de aplicar este pasaje a nuestras vidas. La primera es con humildad y dependencia. Al escuchar la soberanía de Dios, la elección soberana, debemos reconocer en nuestras vidas que nos lleva a una postura de humildad y de dependencia ante Él. Ya nos hace entender de que no dependemos de nuestros méritos, sino más bien de su amor y de su gracia. Así que esto debe producir en nosotros verdadera humildad y verdadera dependencia del Señor. Por otro lado, debe producir esta verdad de la elección incondicional, sabia, inigualable de Dios, gracia, gratitud, confianza en nuestras vidas. Debemos, en vez de cuestionar a Dios, agradecer a Dios por su elección misericordiosa. Y por otro lado, confiar de que si ese es su plan, aunque no comprendamos todos los detalles, sabemos que por sus motivos y sus sabias decisiones los llevará hasta el fin. Esto produce seguridad y consuelo en el creyente. Confianza. Por otro lado, debemos celebrar su sabia elección incondicional, porque en esa sabia elección Dios nos incluyó a nosotros. Debe producir asombro por habernos incluido y a la misma vez unidad. Y hablo de verdadera unidad. Como siempre digo, no unidad de las papas rellenas, de las arepas y de cosas de nuestros círculos. Verdadera unidad al entender que Dios nos ha incluido a todos en su cuerpo. Da igual de donde seas, da igual tus gustos, da igual quién seas, no importa nada. Esto nos debe llevar a tener gratitud, a celebrar de que Dios nos ha incluido en su plan de salvación. Y si te ha incluido a ti, me ha incluido a mí. Y ha incluido al que está sentado a tu lado. Así que no debes rechazar, menospreciar a tu hermano. Debe haber verdadera unidad en Cristo, sabiendo que Dios así lo ha elegido. No lo determinas tú, lo determina Dios. Así que esto lleva realmente, hermanos, esta inclusión lleva realmente implícito el fomentar la verdadera unidad, el verdadero amor basado en Cristo entre los creyentes en su iglesia. Comprendiendo esto, que todos y cada uno de nosotros somos objetos de misericordia. Ninguno es más que otro. Todos somos objetos de misericordia. El que es todavía más pecador, el que anda un poquitín peor que tú, o el que es aparentemente el más sabio y el más ángel entre nosotros. Todos somos objetos de misericordia. Y esta soberana elección incondicional nos debe de llevar a evangelizar a otros. ¿Por qué? Porque Dios llama a otros por medio de la predicación. Dios elige escoger y salvar a otros por medio de la locura de la predicación. Así que no digas, como Dios es soberano, no predicamos a Cristo. No, como Dios es soberano en salvar, Él eligió que por medio de la locura de la predicación, Él mandó a ser discípulos suyos, a predicar por todos lados. Así que la soberanía de Dios nos debe impulsar a predicar a Cristo, confiando en que los resultados están en su soberanía. Menos mal, porque no están en nuestra predicación, en nuestra elocuencia. Están en Cristo.
menos mal. Así que acabemos con esto, hermanos. La elección soberana de Dios no es para dejarnos en un estado de desesperación, sino más bien para llevarnos a una confianza más profunda en su sabia elección y gracia abundante. Oremos y luego cantemos todos juntos a nuestro gran Dios. Gracias te damos, Padre, una vez más, porque al abrir tu palabra podemos comprender tu gracia, tu misericordia, tu carácter, tu bondad, parte de tu sabiduría, de tus propósitos. Pero si los contrastamos con nuestra vida, vemos que esto ha sido así, porque si no fuese así, no estaríamos en pie, Señor. Si a esto habría que agregarle algo, ya no sería un evangelio por gracia, sino sería un evangelio por obras, por nuestras obras, por nuestra elección. Pero te damos gracias, Dios, que tú en tu plan desde antes de la fundación del mundo planificaste, determinaste, predestinaste mandar a Cristo para que Él fuese maldito de Dios, para que muchos fuésemos hoy vasos de misericordia, simples vasos, objetos de misericordia, que no hay nada especial en nosotros, sino todo es especial por ti, por tus manos, porque tú eres el Dios soberano, el alfarero. Ayúdanos a recibir tu palabra en nuestras vidas con humildad, con mansedumbre. Ayúdanos a tener gratitud ante ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en muchas ocasiones pecamos, si en muchas ocasiones queremos imponer nuestros planes ante ti, Señor. Queremos ver tu infinita gracia obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque gracias a tu obra, a tu evangelio, a enviar a Cristo a la simiente, hoy no estamos como Sodoma y Gomorra, Señor. Hoy estamos en Cristo y para su gloria, por su gracia. Amén.